Hola, mi nombre es Cristian Barrero, bienvenidos a Contabilidad de Cero. El día de hoy quiero hablarte de un tema muy importante y que verás al inicio de tu carrera técnico o profesional en la contaduría pública, y es cómo contabilizar el IVA. Quiero que entiendas que es un tema que tal vez al principio te confunda un poco, porque tal vez no te enseñen algunos tips o algunas reglas que debes conocer al momento de contabilizarlo y al momento de leer los enunciados. Pero hoy estás de suerte porque te voy a explicar cada uno de los tips que debes tener en cuenta y cada una de las reglas para contabilizar el IVA. Lo primero que vamos a aprender hoy es qué es el IVA. El IVA es un impuesto que se le paga al gobierno y que recauda la DIAN. Este impuesto se paga bimestral o trimestralmente. Eso depende de los ingresos económicos de la compañía. Lo segundo es que las cuentas que utilizamos para el IVA, y ese es el primer tip, es la 2408 para compras, IVA descontable, la 2408 para ventas, IVA generado, y la 2408 para gastos, IVA descontable. Vas a decir, ay, pero es la misma cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de hacer los registros en la universidad o en el instituto, no importa que termine solo con 2408. Lo importante es que la descripción de la cuenta diga si es descontable o diga si es generado. Eso es lo más importante. Los puedes ingresar con la misma cuenta, pero la descripción sí debe cambiar. ¿Y qué determina esto o en qué nos ayuda? Cuando lo hacemos por la 2408 en compras, que es descontable, nos está diciendo que ese IVA es un débito. O sea, que ingresa, ¿cierto? Si lo hacemos por la 2408 en ventas, nos está diciendo que ese IVA va por la cuenta crédito, o sea que está saliendo. Y si lo hacemos en gastos, también va por la cuenta o por la dinámica del débito o del debe. ¿Qué quiere decir eso? Y te lo explico de manera más sencilla. Y para eso utilizaremos el siguiente tip. A donde vayas iré. Si el producto ingresa, el IVA ingresa por el debe. Si el producto sale, el IVA sale por el haber o por el crédito. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ingresó, ya sabemos que es IVA en compras y que es descontable. La descripción debe decir IVA descontable. Si fue en venta, pues sabemos que el IVA sale por el haber o por el crédito y ya le escribimos en la descripción IVA generado. Si fue un gasto, porque acá en compras estamos hablando de productos no fabricados por la empresa, y en gastos estamos hablando de gastos operacionales o no operacionales, que lo expliqué en otros videos cuál era la diferencia entre ellos. Entonces, si es un gasto, pues también es descontable y también va al débito. Y recuerda, pues para que te dé sencillo en dónde lo registras en el asiento, si el producto ingresa, pues ingresas el IVA, si el producto sale, pues le das una salida a ese IVA. Esto lo debes tener en cuenta al momento de hacer los asientos contables. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de leer los enunciados? Hay algo muy importante, y es que normalmente en un enunciado vas a encontrar la palabra más IVA o vas a encontrar la palabra IVA incluido. Hoy vamos a aprender la diferencia entre un producto que se registra más IVA y un producto que se registra con IVA incluido. Para esto vamos a utilizar unas fórmulas que te recomiendo que las apuntes para que al momento de contabilizar el IVA sepas de qué manera hacerlo. Entonces, cuando leemos un enunciado y el enunciado dice se compran productos para la empresa por 100,000 pesos más IVA, a esa base del producto debemos sumarle el IVA. ¿Y cómo sabemos cuánto debemos sumarle de IVA? A esa base la multiplicamos por el 19% y de esa manera sacamos el IVA. ¿Cuánto es el IVA de 100,000 pesos? Si hacemos esta operación nos da 19,000 pesos, que nos determina el IVA. Ahora ya tenemos cuánto es la base y tenemos cuánto es el IVA. ¿Cuánto costó el producto sumándole el IVA? Pues son los 100,000 más los 19,000, nos da un valor total de 119,000 pesos. De esta manera determinamos cómo se saca el IVA de una base cuando el enunciado utiliza la palabra masiva. Recuerda que si utiliza la palabra masiva debemos multiplicar.
si utiliza la palabra IVA incluido, debemos dividir. Ahora vamos a ver cómo se hace cuando el enunciado dice IVA incluido. Usemos el mismo ejemplo. Nos está diciendo que se compraron productos para la empresa por 100.000 pesos con IVA incluido. Te recomiendo que siempre que leas los enunciados subrayes esas palabras para que entiendas qué operación vas a utilizar. Entonces, mira que usamos los mismos 100.000, pero como acá no hay que sumarle el IVA a esos 100.000, sino hay que sustraerle cuál es el IVA de esos 100.000. Para saber eso, debemos hacer primero una división. Entonces dividimos 100.000 por el 1.19. ¿Cuánto nos da eso? 84.034. Tal vez en la calculadora te dé 84.033.6. Pero pues tú lo aproximas y le colocas 84.034 pesos. Ahora, eso se convierte en la base. Ya determinamos cuál fue la base de estos 100.000 cuando el enunciado dice IVA incluido. Ahora, ¿qué debemos determinar? ¿Cuál es el IVA de estos 84.034 pesos? ¿Cómo lo hacemos? Usamos la misma operación que se hizo arriba. 84.000 que se convirtió en la base, ¿cierto? Y eso lo multiplicamos por el 19%. Nos da un igual de 15.966 pesos. Ese es el IVA. ¿De cuál? De estos 84.034 pesos. Ahora, ¿cómo sabemos si la operación quedó bien? Pues es muy fácil. Sumas la base que se determinó con la división y sumas el IVA que se determinó con la siguiente operación de los 84.034 pesos por el 19%. Al sumar estos dos valores nos debe dar la misma cifra del enunciado que decía 100.000 pesos con IVA incluido. Si nos dio 100.000 pesos significa que la operación quedó bien. Entonces, en este caso hemos realizado la operación de manera correcta. ¿Para qué nosotros hacemos todas estas operaciones antes de contabilizar? Para saber cuál es el IVA que vamos a ingresar dentro de los asientos contables. Por eso se deben hacer las operaciones antes de registrar en el asiento contable. Estas fórmulas es importante que las apuntes. Ya cuando estés en tu vida laboral no te vas a complicar con esto porque ya normalmente los programas contables que manejan las empresas pues tienen determinadas las fórmulas en sus programas. Pero en el caso de la universidad, sí debes tú mismo empezar a formular y a contabilizar antes de registrar. Ahora vamos a utilizar dos ejemplos donde vamos a hablar del IVA descontable en gastos, el IVA descontable en compras y un tercer ejemplo para el IVA generado. ¿Listo? Entonces empecemos con gastos. Dice, la empresa Rollitos S.A. hace compras de productos de aseo. Recuerda lo importante de relacionar las palabras con las cuentas. De productos de aseo para la empresa por 1.000.000 de pesos más, la palabra más nos está diciendo qué operación vamos a realizar, IVA, cancelado de contado. Otra palabra importante, de contado. Entonces siempre se hace primero las operaciones antes de contabilizar. ¿Cuánto compramos en producto? 1.000.000 de pesos más IVA. Entonces a este 1.000.000 de pesos debemos sumarle el IVA. Pero para eso debemos determinar cuál es el IVA. 1.000.000 por el 19%. Eso nos da 190.000 pesos. Este es el IVA, ¿cierto? Ya determinamos cuál fue el IVA de este 1.000.000 de pesos. Ahora, ¿cuánto nos da el total del producto más el IVA? Pues nos da un total de 1.190.000. Esto lo hacemos con el fin de saber qué cifra es la que registramos en cada una de las cuentas. Entonces, como hemos hecho un gasto, pues vamos a la 5195, que son gastos operacionales. En la 5195 buscamos elementos de aseo y cafetería y registramos el 1.000.000 de pesos, tal como está acá, ¿cierto? Pero también debemos registrar el IVA. ¿Cómo sabemos en dónde lo registramos? Si en el debe o en el haber, pues aplicamos el segundo tip, que es a donde vayas, iré. Entonces, si el producto ingresó, pues el IVA también ingresa. Y si el producto ingresó, pues sabemos que la 2408 es un IVA descontable en gastos y va al débito, ¿cierto? Entonces utilizamos la palabra IVA descontable en gastos.
¿Listo? Puedes colocar solo la palabra IVA descontable, pero registramos la cuenta 2408 al débito y de esa manera ya hicimos el registro del millón de pesos y del IVA. Ahora debemos registrar la salida porque nos ingresó un producto, pero pagamos por ese producto. ¿Cómo cancelamos ese producto? Pues utilizamos la palabra de contado. Dice, se cancela de contado. Nos está diciendo que no se pagó ni por bancos, nos está diciendo que no se quedó debiendo, nos está diciendo que se pagó en efectivo. Por eso es importante relacionar las palabras con las cuentas. ¿Y cuál es la cuenta del efectivo? Pues es caja 1105. Ahí registramos la suma de estos dos valores, el millón de pesos, más los 190.000. ¿Cuánto es? 1.190.000 pesos. Ahora veamos, ¿se cumple la doble partida? Claro que se cumple la doble partida. 1 millón más 190.000 nos da 1.190.000 en débito. Ahora veamos en el crédito cuánto nos da. Por medio de la caja, que fue la única cuenta que se utilizó, 1.190.000 para un total de 1.190.000. Se cumplió la doble partida. De esta manera se hace el registro del IVA y se contabiliza el IVA en gastos. Ahora, esta es una manera muy sencilla de hacerlo, pero a mí siempre me gusta explicar en los videos una manera sencilla y una manera compleja. La sencilla para que empieces a interiorizar los conceptos, lo puedas poner en práctica, y una manera compleja porque en la universidad no todos los ejercicios van a ser sencillos. Hay algunos que van a ser complejos y es bueno que entiendas de qué manera se realizan cuando el ejercicio requiere más de una operación o cuando el ejercicio requiere un análisis más complejo. Dice el segundo ejemplo, la empresa XXW Limitada hace compras de mercancía, vamos subrayando las palabras importantes, compras de mercancía no fabricadas por la empresa por 3 millones de pesos más IVA. Importantísimo siempre subrayar esa palabra. Si el enunciado dice IVA incluido o si nos está diciendo masiva. Recuerda que si es masiva ya sabemos que debemos hacer una operación con multiplicación. 3 millones masiva. Debemos sumarle a esos 3 millones de pesos el IVA. Ahorita determinamos cuál es. Pero también el enunciado dice el 50% se gira y el otro 50% se cancela el otro mes. Nos está diciendo que quedamos debiendo el 50% de esa mercancía. Es importante tener esos conceptos presentes para que al momento de registrar los asientos contables lo hagamos de manera correcta. Listo. Primero contabilizamos antes de ingresar los asientos. Entonces, tenemos 3 millones de pesos. A eso debemos sumarle el IVA. ¿Cómo lo sumamos? Pues debemos determinar cuál es el IVA de los 3 millones. 3 millones por el 19% nos da un total de 570.000. Ese es el IVA de 3 millones de pesos. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos los 3 millones más los 570 para un total de 3.570.000 pesos. La mercancía costó 3.570.000 pesos, pero nos está diciendo la segunda parte del enunciado que el 50% se gira y el otro 50% se quedó debiendo. Ahí entendimos que pagamos por medio de un banco y que tenemos una deuda, pero debemos saber cuál es la cifra que ingresamos en cada una de esas dos cuentas. Entonces cogemos los 3.570.000, lo multiplicamos por el 50% y nos da 1.785.000. Ese es el 50% que se giró y ese es el 50% que se quedó debiendo. Entonces es importante tener los valores, por eso la importancia de contabilizar, para que al momento de registrar pues sea muy sencillo el hacerlo. ¿Listo? Ahora, empecemos. Se compran mercancías no fabricadas por la empresa por el valor de 3 millones de pesos. Nos ingresaron mercancías a la empresa por la 1435. La cuenta utiliza la misma descripción, mercancías no fabricadas por la empresa, 3 millones de pesos acabamos de ingresar, ¿cierto? Ahora, debemos saber cuál fue el IVA. Aplicamos la segunda regla, a donde vayas iré. Ya sabemos que el IVA va en el débito o en el debe, si de pronto te lo enseñan de esa manera, pero debemos determinar cuál fue. Como ya hicimos la operación, pues solo ingresamos los 570.000 a la cuenta del debe y listo. Ya hicimos el primer registro, que fue
lo que ingresó en mercancía y el IVA de esa mercancía, porque la operación nos está diciendo, o el enunciado nos está diciendo que fueron 3 millones más IVA. Por eso utilizamos la fórmula de la multiplicación, esta fórmula que está acá, esta fórmula fue la que acabamos de utilizar, porque no dice el enunciado IVA incluido. Ahora, dice que el 50% se pagó por medio de un banco, porque dice la palabra gira. Vamos a la cuenta 1110, bancos, registramos 1.785.000, como está acá, y el otro 50% se paga el siguiente mes. Como es una deuda y es a un proveedor, pues vamos a la cuenta 2205, proveedores nacionales, y registramos el otro 50%, que es 1.785.000 pesos. De esa manera se hacen los ejercicios un poco más complejos. Mira que en este caso el enunciado nos llevó a hacer dos operaciones. Determinar primero cuál era el IVA de los 3 millones de pesos, pero también nos estaba solicitando el 50% de esas mercancías, con el fin de poder hacer el registro de los asientos contables de manera correcta. Ahora veamos si se cumple la doble partida. 3 millones más 570.000 nos da un total de 3 millones, ¿sí? 3 millones 570.000. 1.785.000 más 1.785.000 también nos da un total de 3.570.000. También se cumple la doble partida. De esta manera se registra el IVA en compras, como está en el primer tip que te di. La 2408, lo importante es que en la descripción diga IVA descontable. ¿Listo? Eso es lo más importante. Como también utilizamos el ejemplo del gasto, pues se cumple el segundo tips, que es por el débito, es IVA descontable, como lo dice acá el enunciado, y se hizo el asiento de manera correcta. De esa manera contabilizamos el IVA en compras y en gastos. Ahora veamos cómo se hace. De esa manera se hace, y así tenemos un ejemplo: en compras, IVA descontable, y en gastos, IVA descontable, ¿cierto? Se cumplieron los tips y se cumplieron las reglas, claro, porque el enunciado decía más IVA, por ende utilizamos la multiplicación y le sumamos a esa base el IVA, y se cumple el registro, que es que ambas ingresaron por el débito. El IVA ingresó por 190.000 en los gastos y por 570.000 en las compras. En las naturalezas, débito. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar un ejemplo de cómo se realiza en ventas. ¿Listo? Cómo se registran los asientos contables, pero vamos a utilizar el mismo enunciado con la palabra masiva. Para este segundo ejemplo vamos a utilizar la 2408, IVA generado en ventas, y la dinámica va a ser crédito. Entonces, vamos a leer el enunciado y nos vamos dando cuenta qué tipo de fórmula utilizamos. La empresa vende mercancías por 2 millones de pesos más IVA. El 30% lo vende a crédito y el 70% es cancelado por medio de un cheque. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos determinar? La contabilización, para saber cuál es el IVA de estos 2 millones de pesos. Como nos está diciendo que es más IVA, debemos de una vez asimilar que a esos 2 millones le multiplicamos el 19% y ese IVA lo sumamos. Entonces, 2 millones de pesos por el 19% nos da 380.000 pesos. Ese es el IVA de los 2 millones de pesos, para un total de 2.380.000 pesos. Ya como tenemos el total, podemos sacar el porcentaje de lo que me cancelan por medio del banco y de lo que me quedan debiendo. Entonces, de 2.380.000 pesos, el 30% son 714.000 pesos. Y el 70% es 1.666.000 pesos, para un total de 2.380.000. Acá en la contabilización, sin registrar el asiento contable, ya se está cumpliendo la doble partida, pero debemos registrarlo dentro de nuestra contabilidad. Entonces, como vendimos mercancías y nos están diciendo, y lo primero que debemos hacer es registrar el débito, entonces veamos cómo nos pagaron esa mercancía. Salió la mercancía para esa persona, para el cliente,
pero esa persona nos pagó el 70% por medio de un cheque que equivale a 1.666.000, lo registramos en la cuenta bancos porque fue pagado por un cheque, y el 30% lo registramos en la cuenta 1305 que es clientes, es lo que nos quedaron debiendo. ¿Cuánto nos da eso en el débito? Da 2.380.000 pesos. Ahora, ya hicimos el ingreso del dinero. Ahora debemos registrar la salida de la mercancía con el IVA. Entonces, la mercancía dice que tenía un valor de 2 millones de pesos. Eso lo registramos en la 4135, comercio al por mayor y al por menor. Y debemos a eso pues agregarle el IVA. Recuerda que el tip de donde vayas iré nos determina que si la mercancía sale, pues el IVA debe salir. Que si la mercancía ingresa, pues el IVA debe ingresar. Como en este caso está saliendo porque hemos vendido, entonces vamos a la 2408, IVA generado, ¿cierto? Porque yo le generé el IVA a esa persona. ¿Y cuánto le cobré de IVA por los 2 millones de pesos? Pues 380.000 pesos. Entonces lo registramos en la 2408 como salida. ¿Se cumple la doble partida? Claro que se cumple. Si sumamos estas dos cifras nos da 2.380.000 y si sumamos las dos del crédito nos da 2.380.000 pesos. De esa manera se hace el registro del IVA en una venta. Por eso es importante que siempre que antes de registrar se haga la contabilización para determinar el valor del IVA, determinar el valor de la base y determinar los porcentajes que de pronto nos solicite el enunciado. Listo, eso es todo con relación al IVA en compras y el IVA en gastos. Y cuando el enunciado dice más IVA. En un próximo video estaré compartiendo cómo se registra el IVA incluido y qué operación se utiliza. Entonces eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video.